Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema con el cual, queramos o no, tratamos todos a diario: las compras sin control. Y lo titulamos Consumismo insaciable. Pero, como vamos a charlar y esto es una tertulia, pues te presentamos a nuestros tertulianos. Camilo Esperón, informático y experto en estadística, que en este tema tiene mucho que decir la estadística. Y Camilo siempre nos sorprende con algo nuevo. De verdad, bienvenido, Camilo. Buenas noches. Otra cosa es que la estadística sea cierta, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Flor Sánchez, nuestra profe, porque ella es profe y ejerce de profe, graduada en psicología y licenciada en empresariales y biología. Algo tendrá que decir también hoy. Bienvenida, Flor. Hola, muy buenas noches. También tenemos a Moncho Lagos. Moncho comparece en la tertulia una vez al mes. Este año se ha salvado de un par de veces por circunstancias ajenas a su voluntad, hay que decirlo. Moncho es un enfermero veterano, consejero de adolescentes y además dirige una asociación de hombres, de varones, entre otras cosas, que está teniendo un éxito importante. Bienvenido, Moncho. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Lourdes Díaz, locutora con galones y feliz abuela. Y Lourdes sabe mucho de adicciones. Bienvenida, Lourdes. Se ha quedado en silencio, Lourdes. ¿Estás ahí, Lourdes? Sí, y he dicho buenas noches, no sé. No he escuchado nada. Pero bueno, el directo es así, ya sabes. Y tú de eso sabes mucho. Sí. Carlos Rodríguez, diplomado en teología y escritor. Bienvenido, Carlos. Hola Daniel, un saludo cordial a todos. Que conste que yo no agoto las características o las cosas particulares de cada uno, porque si no le dedicaría la tertulia. Pero no va por ahí la cosa. Diego García, abogado y funcionario en la universidad. Bienvenido, Diego. Bueno, muy buenas noches y muy agradecido a ti y a los oyentes. Bueno, pues comenzamos con el aperitivo. Ya sabéis que en el cuarto de atrás siempre sazonamos la tertulia con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Y hoy serán del veneciano Antonio Vivaldi, conocido como el Prete Rosso, por ser sacerdote y ser pelirrojo. Bueno, es conocidísimo en todo el mundo. Es del barroco, claro. Son 3 temas de su obra L'Estro armónico,
es decir, la inspiración armónica, 12 conciertos que le hicieron famoso, independientemente de aquel que todo el mundo conoce, que es Las Cuatro Estaciones. Tanto es así esos conciertos de la inspiración armónica que el propio Juan Sebastián Bach hizo transcripciones de 6 de ellos, o sea, de la mitad, para órgano y clavecín. Fueron compuestos durante la permanencia de Vivaldi como profesor de violín en el Pio Ospedale della Pietà, un orfanato para mujeres con las cuales había formado una orquesta. Los 3 temas de Vivaldi que escucharemos hoy son interpretados por los solistas de San Petersburgo, Ilya Lov, Lidia Kovalenko, Alexei Ludevig, Alexei Masarsky e Igor Uriash. Un conjunto especial conocido en todo el mundo por su altísima calidad desde 1995. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del segundo movimiento allegro del concierto número 2 en sol menor, RV 578 de Vivaldi. Escuchemos la interpretación de los solistas de San Petersburgo. Escuchamos y disfrutamos. Después de saborear esta pizca de adobo musical prestada por el señor Vivaldi, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Recordemos que el título es Consumismo insaciable. No hablamos de consumo, sino de consumismo. Y para eso es imprescindible, yo creo que así debe de ser siempre, dar alguna definición. El diccionario de la Academia de la Lengua Española dice que consumismo es tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. Hay otra definición que es de un artículo que me encontró por ahí. Consumismo, adicción a la infelicidad. Y dice, el sistema económico necesita ciudadanos adictos al consumo, que aunque tienen cada vez más cosas, siguen comprando más y más cada día. Así que os voy a hacer una primera pregunta que tiene que ver con el tema que tenemos para esta noche. Y es la siguiente. Es una pregunta muy sencilla, pero cada uno verá por dónde se mueve. ¿Somos
condicionados a consumir en exceso, y yo voy a empezar pues hoy por Flor, por ejemplo, que como ella se maneja también en psicología y ha estudiado empresariales, pues debe saber un poco los dos lados. Flor, ¿somos condicionados a consumir más de lo que necesitamos? Sí, somos condicionados a consumir. El sistema económico está montado para que el consumo sea constante. Entonces, el marketing se ocupa de que tengamos necesidad de cosas. Y bueno, podría poner ejemplos, pero creo que es muy pronto en la conversación para ir mucho más allá, pero sí somos condicionados. Sí se utiliza la psicología para hacer que los individuos tengan necesidades que no tenían, se crean necesidades nuevas para poder vender productos. Ujú. Moncho, ¿tú cómo lo ves este tema? ¿Somos condicionados a consumir en exceso? Pues por supuesto, sin ninguna duda. Como muy bien explicaba Flor en este momento, pues la sociedad está montada así. Vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad centrada en el materialismo, donde se trata de acumular cosas que necesitamos y que no necesitamos. Y la publicidad pues nos bombardea constantemente para que consumamos todo tipo de productos. Ujú. Carlos, ¿tú cómo lo ves este tema? ¿Estamos condicionados a consumir más de lo que necesitamos? Sí, porque el ser humano es muy manipulable y la propia naturaleza del ser humano es ambiciosa, por lo tanto, échale fuego a la leña y verás que bien arde. Diego, ¿tú cómo ves este asunto? El consumismo. ¿Somos Gracias. condicionados? Gracias, Daniel. Yo tengo que hacer una consideración a que me invitas en la calidad de experto jurídico. Entonces, intentar orientarlo desde ahí. Creo que en ciertos sentidos sí, pero estamos condicionados a consumir más de lo que necesitamos. Yo te lo plantearía como estamos condicionados a necesitar más de lo que, como elementos de consumo, como agentes económicos, a necesitar más de lo que como seres humanos necesitamos, ¿no? Vivimos en una sociedad planteada en la que el ser humano es tratado como un agente de consumo, un agente de producción y un agente de consumo. Y estamos condicionados a producir más de lo que la sociedad necesita y al mismo tiempo, para que la economía siga funcionando, a consumir más. Por otro lado, ¿estamos protegidos jurídicamente frente a eso? Estamos protegidos por una ley de consumidores y usuarios para el ejercicio del consumo. Estamos protegidos de productos con vicios ocultos, estamos protegidos en unos derechos legales a que las transacciones comerciales se desarrollen legítimamente, sin abusos. Y Lourdes, ay, perdón. Lourdes, no, No sé si me oyes ahora. sí, muy bien, fuerte y claro. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Diego y te voy a contar por qué. Porque, por ejemplo, si tú vas al supermercado, te das cuenta de que te dirigen siempre hacia el producto que deseas que salga en ese momento. Yo tengo un cuñado que tiene una cadena de perfumerías y en estas perfumerías los productos se ponen en los lugares donde interesa que en ese momento salga aquel producto. Y se mueve a la gente y tú ves a la gente que muchas veces llega sin necesidad de muchas cosas, incluso muchas de ellas con una lista para comprar 3 o 4 cosas y al final se llevan 5 o 6 cosas más porque sencillamente las han visto en un lugar, les atrajo, les cautivó y entonces se lo llevan. Camilo, Pues sí, tengo que estar de acuerdo con Lourdes y compañía. Es cierto, estamos sumidos en una vorágine de consumo, estamos inducidos de muchas maneras y cada vez más. Y también quiero reconocer y entonar un mea culpa. Yo soy una persona que en algún momento pues he caído en ese pecado y he tenido que reconocer que después de tener el producto, la cosa en casa, diciendo verdaderamente me hacía falta esto.
Pero esto es así, estamos tan condicionados que a veces nos crean la necesidad y por mucho que queramos comedirnos, al menos en mi caso, yo hablo por mí, pues he caído en eso y a nivel general, bueno, ya lo desarrollaremos más adelante porque con todas las nuevas tecnologías y sobre todo con la inteligencia artificial, cada día es mucho más complicado desvincularse de ese sistema. Lo que decía Lourdes se llama compra por impulsos. Eso ya es de los primeros estudios que se hicieron para la venta en supermercados. La venta por impulsos es aquella que te ponen al lado de la caja, que cuando fuiste a comprar 4 cosas, al final estás allí esperando en el cajero y ves allí 4 o 5 cosillas y no ibas a comprarlas, pero al final 1 o 2 las pillaste, ¿no? Todo está muy estudiado y en todos los sentidos, ¿no? Y un ejemplo general que a mí me da mucho que pensar, hay cientos, por no decir miles de millones de seres humanos, pero voy a dejarlo en cientos y muchos cientos de millones de seres humanos en el planeta que no tienen, por ejemplo, agua corriente, pero sí tienen un teléfono móvil. Eso da que pensar, ¿no? Diego, te dejamos antes con la palabra en la boca y a lo mejor te quedó algo para redondear tu argumento. Sí, sí, ya que me invitas a seguir con ello, quería decir que si la ley nos protege para consumir bien, pero consumir, y nos estimula, por tanto, sentirnos protegidos por la ley para consumir, nos estimula a seguir consumiendo, también el sistema económico nos estimula en el mismo sentido. Y aquí es donde quería hacer una puntualización, porque desde la economía consideramos al ser humano, a la persona, como alguien que toma decisiones racionales. Decisiones racionales de consumo, de gasto o de ahorro. Y el que estudia o conoce un poco de economía ahora y ve que tenemos una inflación que está por encima del 3% y la remuneración de los depósitos está siendo muy generosos en el 2%, el sistema económico está impulsando al consumo porque el dinero en el banco pierde valor. Entonces es más interesante para el agente económico, para la persona que tiene dinero, gastarlo ahora que ahorrarlo, porque los bienes dentro de un mes, dentro de un año van a estar más caros. Entonces el propio sistema económico está estimulando continuamente al consumo. Un tema más, algo de lo que había en esa selección de material que yo os envié. Cada día unos 1000 mensajes que llegan a nosotros a través de la radio, la televisión, el móvil, el ordenador, la tableta, en fin, y las vallas. Cada día unos 1000 mensajes nos incitan a comprar artículos que no necesitamos. Estamos inmersos en el consumismo que se alimenta de la influencia de la publicidad, se basa en ideas tan falsas como que la felicidad depende de la adquisición de productos. Así que os voy a hacer una segunda pregunta que cae de cajón. ¿Compráis influidos por la publicidad? Flor, a ti te toca ahora también. Vale, pues yo creo que sí, que compramos influidos por la publicidad. Es verdad que muchas veces pues intentas razonar y racionalizar el tema, ¿no? Pero bueno, hay cosas que es increíble, cosas tan sencillas como voy a comprar un limpiavajillas. ¿Y cuál compro? Pues el que se te viene a la cabeza directamente el nombre de un lavavajillas, no voy a decirlo, pero súper conocido porque te bombardean la publicidad, que es buenísimo, que saca mejor la grasa que otros y entonces sí que nos influye. También hay que decir que la publicidad ha evolucionado muchísimo porque realmente antes te llegaba la publicidad, tenías publicidad en los buzones, ¿no? Como cartas, llegaban cartas publicitarias y tenías publicidad en los anuncios en televisión. Pero es que ahora la publicidad te llega, estás bombardeado, por eso bombardeado por todas las esquinas. O sea, tienes el móvil y estás abriendo cualquier página de Google que estás buscando y está con publicidad y te saltan mensajes de publicidad. Entonces, estamos bombardeados, pero yo creo que influye mucho más de lo que somos conscientes. Por ese ejemplo que te puse, que es un ejemplo sencillo, pero
pero es algo cotidiano y a mí por lo menos me pasa. Carlos, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Compras influido por la publicidad? Me gustaría decir que no, pero yo creo que todos compramos influidos por la publicidad sin ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Por muchos motivos. Seguro que, bueno, pues te genera cierta confianza el hecho de que un producto bien publicitado pues ha tenido que pasar según qué filtros, ¿no? De garantías y tal, en relación a otros que vete a saber qué marca es y cómo ha llegado allí al comercio. Y por distintos otros motivos, ¿no? O sea, la publicidad pues te va a poner delante pues que es un producto en el que tú, como eres muy listo, vas a ahorrar, ¿no? Si compras ese producto en lugar de otro, van a ir tocando tus fibras, ¿no? Tus sentimientos, tus deseos, te van a garantizar pues eso, que vas a ser pues más feliz si tienes ese producto, etcétera. Influye para mí totalmente. Moncho, ¿tú cómo ves ese asunto? Pues creo que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Es decir, es muy difícil mantenerse al margen de lo que es la publicidad en este momento. Porque, como se decía, ya no es solamente lo que te encuentras en vallas publicitarias o en la televisión, sino que es lo que te está bombardeando constantemente, pues desde cualquier pantalla de ordenador o cualquier pantalla de móvil. Y supongo que a vosotros también os pasará, pero basta que tengas una necesidad de comprar algún producto en algún momento, que yo no sé por qué extraño mecanismo, pero rápidamente te están bombardeando con publicidad sobre ese producto que tú has expresado esa necesidad. Yo estoy ahora a la búsqueda de un coche, por ejemplo. Pues no sé por qué, pero me están saltando constantemente anuncios de coches en el móvil, en el ordenador. La inteligencia artificial es tan lista que es capaz de ver tus necesidades y bombardearte constantemente. Y bueno, aunque una compra de un coche, claro, estamos hablando de una compra de mucho dinero y tienes que pensártelo muy bien, ¿no? Pero es muy difícil mantenerte al margen de todo ese bombardeo que te presentan, pues el mejor coche con las mejores prestaciones, con las mejores características, y quieras que no te va entrando. Y ese es un ejemplo que me está pasando a mí en este momento. Lourdes, ¿tú eres influida por la publicidad? Bueno, tengo que decir que ya he sido más influida. Yo creo que también desde que peino canas, ya parece que compro un poco más razonablemente. Y no solamente un poco más razonablemente, sino que ya no me dejo engañar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que ya anteriormente he metido la pata y, por supuesto, entonces llega un momento en el que te das cuenta de que tú no puedes ser manipulada para comprar esto o aquello, y entonces cuando voy a comprar algo lo llevo claro, lo que quiero comprar y cómo lo quiero comprar, y voy a por ello. Y procuro no mirar otras cosas porque si no, probablemente caiga en llevarme lo que no quiero llevar. Diego. Bueno, Daniel, has convertido esto en un confesionario y has hecho a todos ir confesando sus pecados de consumismo, excepto Lourdes, y yo estoy muy de acuerdo con ella y muy en contra de la tendencia general, en el sentido de que el ser humano es más inteligente en sus decisiones de consumo de lo que solemos creer y de lo que indican esos artículos que nos compartiste. Y le digo a Moncho que la prueba de esto es que el coche más vendido en España lleva años siendo el Dacia Sandero, que es el más barato. Más barato. Y antes era el Fiat Punto. ¿Por qué? Porque era el más barato que había, y en su momento el Seat Panda. Entonces, esto significa que al final el dinero es un recurso limitado y los seres humanos, que algo de inteligencia todavía les ha quedado, gracias a Dios, acaban haciendo decisiones inteligentes de consumo. Camilo. Bueno, pero obligados por la economía, ¿eh? Porque el 99.9 comprarían otro coche con buenas ganas. Pero bueno, es muy, muy, muy difícil, incluso Lourdes, por mucho que se quiera comedir en la compra, yo sé que se va a dejar influir aunque no quiera, porque hay métodos que, y eso me imagino que Diego también lo sabe mejor que yo igual, hay métodos que son ilegales pero se practican mucho, y yo podría hablar aquí incluso de marcas, cuando he hablado con expertos, yo que sé, en lo subliminal, creo que todos me entendéis cuando hablo de subliminal y la audiencia también, es inducirte de una forma desde el subconsciente de que tú necesitas aquello o que aquello es lo mejor para ti,
incluso tú estás comprando sin darte cuenta de que has sido inducido. Has pensado que tú lo has elegido, pero no es así. Ejemplo, me gusta el buen chocolate, ¿no? ¿Cuál es el mejor chocolate para mí del mundo? El belga, vamos a poner. Otros dirán el suizo, otros dirán el portugués. Bueno, para mí es el belga. Y aunque yo busque una buena búsqueda en internet diciendo cuál es el mejor chocolate, preguntándole cuál es el mejor chocolate belga, cuál me conviene a mí por relación calidad-precio, lo que sea, en ese momento y en milisegundos, cuando yo estoy nada más comenzando a preguntar eso, ya está habiendo una subasta entre muchas marcas que van a pagar una cantidad ínfima de dinero, pero sí ponen un dinerito, para decir yo gané la subasta y le voy a ofrecer a Camilo este producto. Le voy a decir que este es el mejor. Y yo voy a picar. Yo ya entoné la culpa y lo sigo entonando porque es prácticamente imposible. O Lourdes, o rompes el ordenador, rompes el teléfono móvil y rompes la televisión, de alguna manera te van a influir para que compres aquello que ellos desean que compres, ¿no? Porque la tecnología es muy superior, entiende muy bien al ser humano, porque los grandes programadores que están allá en Silicon Valley no solamente son programadores que entienden mucho del lenguaje de computación, que evidentemente sí, pero muchos son expertos como Lourdes, o sea, neurocientíficos, gente que sabe estudiar la mente para decir cómo podemos engañar a este individuo de esta manera y que piense que él está tomando la mejor decisión y que la decisión parte de él y de nadie más. Y que él se sienta totalmente satisfecho con lo que ha hecho. Hasta ese punto llega el engaño. Yo el otro día escuchaba una conversación que se puede decir, un tal Hinton, que se puede decir que es el inventor de la inteligencia artificial, y en 10 años ha cambiado totalmente su forma de pensar. Hace 10 años decía que eso era la gran panacea para la humanidad, iban a crearse millones de puestos de trabajo, se iban a hacer cosas mucho mejores. Y hace unos días yo escuchaba una conversación de este hombre y estaba totalmente asustado de los peligros que podía conllevar eso para el ser humano. O sea, que una máquina, por decirlo de alguna manera, una máquina iba a decidir por ti y hacer las cosas por ti como ella quisiera, en cierta manera, ¿no? Y la única solución sería yo desenchufo la máquina. Pero vamos a llegar a un momento en que ni podremos hacer eso. Pero bueno, ese es un tema más profundo que no toca esta noche, pero lo que quiero decir del consumo y de lo que desean los sistemas, que consumamos o nos vamos a una isla desierta prescindiendo de todo y allí tenemos cocos y tenemos caña de azúcar y ahí nos veremos libres del consumismo, si no estaremos inmersos en ello, ¿no? Algún día, Camilo, algún día, no te quepa duda, y además te lo mereces, haremos un programa sobre Conspi, pero hoy no toca, ¿eh? Hoy no. Bueno. Bueno, yo quiero haceros otra pregunta, pero os quedáis pensando y vamos a pasar a la segunda pista de adobo musical, pero os dejo la pregunta puesta para que vayáis pensando. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Podemos resistir esta presión? Lourdes ha dejado algo, pero yo creo que esto hay que ampliarlo y concretarlo. ¿Podemos resistir la influencia de la publicidad a la hora de comprar? Hacemos un alto y lo hacemos pues para encontrarnos con la segunda pizca de adobo musical. Se trata del primer movimiento alegro del concierto número 3 en sol mayor, RV 310 de Vivaldi, interpretado por los solistas de San Petersburgo. Así que escuchémoslos.
Bien, después de disfrutar del genio de Vivaldi, seguimos con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás para hoy, que seguramente que lo recuerdas era consumismo insaciable. Y como acabamos de hacer una pregunta con respecto a la publicidad, y excepto Lourdes que se quedó un poco planteando otra opción, pues todos han entrado por el aro de ser influidos por la publicidad a la hora de comprar. Entonces, yo os he hecho una pregunta que ahora espero que me respondáis todos. ¿Qué remedio podemos aplicar para resistir la publicidad a la hora de comprar? Bueno, empecemos por donde empezamos antes, porque total, así Flor ya está esperando. Flor, adelante, dinos, ¿qué remedio podemos utilizar? Bueno, yo pienso que planificar, primero planificar las cosas que necesitamos. Lo decía muy bien Lourdes, si tú llevas una nota con lo que quieres comprar, es más sencillo poder resistir al impulso, porque el problema en las compras es la impulsividad. No podemos evitar que nos bombardeen con publicidad, pero sí podemos intentar racionalizarlo e intentar evitar la impulsividad la impulsividad hace que muchas personas caigan en el consumo directo muy rápido y que compren cosas que no necesitan y que de primera instancia tampoco querrían. Y entonces intentar evitar un poco de impulsividad es importante. Y también ansiedad. La ansiedad lleva a que las personas también consuman de más y compren cosas de más. Entonces yo creo que esos dos aspectos son buenos a la hora de intentar frenar este tema. Moncho. Yo diría que otro aspecto a tener en cuenta es el contentamiento con lo que tenemos y no ambicionar más de lo que tenemos. Que yo creo que es otra cosa, es un antídoto contra este consumo desaforado, ¿no? Es decir, lo que nos venden es el intentar tener cosas que te venden como una necesidad. Y realmente muchas cosas no son tan necesarias, ¿no? Como decía el apóstol Pablo en Filipenses, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, tenemos más que suficiente, ¿no? Y a veces nos creamos unas necesidades que van más allá de lo que realmente necesitamos. Entonces, cultivar este aspecto del contentamiento con lo que tenemos, que cubre nuestras necesidades básicas, y no ambicionar ni envidiar lo que tienen otros, creo que sí, es también un paso importante para frenar este consumo desaforado. Carlos. Sí, yo comenzaría por decir que lo primero es reconocer que tienes ese problema, ¿no? Y cuando se te plantea, ¿no? Cuando llega la publicidad, cuando llega la necesidad de adquirir algún producto o simplemente, como decía también Lourdes, ¿no? El simple hecho de ir al supermercado y encontrarte allí ya con las ofertas en las narices, ¿no? Reconocer que esto es un problema, que todos caemos y ya ir un poco concienciado, y casi ir con la venda en los ojos, en la mente por lo menos. Y ya se ha mencionado un poquito, ¿no? Cada uno de los que ahora han dado la opinión, ¿no? Y pensar eso, ¿no? En los problemas que si no tienes ese momento de parar y reconocer en fin, que eres compulsivo, que va a traer mucho perjuicio para tu economía en casa, vas a gastar más de lo que realmente tienes, vas a
a contribuir a que haya más basura en la calle porque luego lo vas a tirar y hay que ver todo lo que tiramos de comida, de ropa, de cosas que compramos que luego tiramos, ¿no? Y hacer ese ejercicio, ¿no? Que ya se está mencionando, ¿no? Un ejercicio racional. Y sobre todo considerar si uno tiene el problema, pues de parar y reconocer que es un problema. Lourdes, bueno, estamos hablando naturalmente no solo de ir al súper o a la tienda de la esquina, claro. Lourdes. Bueno, tengo que decir, como está diciendo Carlos, que es verdad que muchas veces yo he comprado me he dejado llevar por la publicidad y me he dejado llevar, incluso he ido a comprarme una crema y me he dejado llevar por el consejo que me han dado y he llegado a casa y he dicho, pero qué tonta soy. Si yo no iba a buscar nada más que una crema y me he venido con un jabón, con un desodorante, o sea, me han hecho como una especie de lote. Esto es increíble, ¿no? De ahí es donde aprendí a que no puedo comprar, no puedo dejarme convencer. Y por eso siempre cuando voy a comprar, tiro de dominio propio. Te puedo decir que hago una cosa. Cuando voy a comprar siempre le digo al Señor que me ayude a hacer la lista con sabiduría y a tener dominio propio para comprar lo que verdaderamente necesito. Porque lo he hecho muy mal muchas veces y de ahí he aprendido. Entonces, creo que esas cosas nosotros que amamos al Señor, que somos creyentes, pues esas cosas nos sirven. A nosotros nos sirven, a otros no, pero a nosotros sí nos sirve el tirar del dominio propio para no caer en eso. Por eso yo no celebro el Día del Padre, ni celebro el Día de la Madre, ni el de los enamorados, porque todo eso me incita a comprar cosas que no son necesarias. Si yo estoy enamorada todo el año, si soy mamá todo el año, si papá está en casa todo el año, ¿para qué tenemos que hacer un día? Diego. Sí, Daniel, mis consejos sería, en primer lugar, saber identificar la necesidad. Y una vez que esté identificada la necesidad, tomar fríamente una decisión acerca de cuál es la mejor manera de satisfacerla. ¿Y por dónde quiero ir? Porque tenemos que identificar que hay necesidades materiales que vamos a satisfacer con cosas materiales y el ser humano tiene necesidades interiores, tiene necesidades espirituales, tiene necesidades del alma que muchas veces quiere llenar con cosas materiales. Y ahí tenemos que reconocer que hay alguien que puede dar satisfacción a esos anhelos profundos que el ser humano que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, no sabe encauzar. Y ahí es donde el consejo siempre sería, busque usted a alguien que le pueda ayudar con esto, alguien que le pueda dar una satisfacción, ayudarle a dar una satisfacción a esas necesidades. Y ahí es cuando nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de presentar a Cristo y de presentar la verdad bíblica. Camilo. Qué complicado, ¿verdad? Bueno, Diego creo que está muy acertado en su disertación, ¿no? Yo a veces me viene la palabra esta del apóstol Juan, ¿no? Cuando le está diciendo, hijitos, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero es muy complicado. Yo reconozco que tengo un vicio, que es el comprar libros. Dice, bueno, eso no es malo, ¿no? Pero hoy he hecho la compra de un libro, porque me interesaba la temática y porque he visto que hay cosas que me gustaría saber. No me he puesto a pensar, Camilo, si tienes todavía 50 libros por leer, ¿eh? Y estás diciendo que todos te interesan mucho y que en algún momento aquel libro o el otro le va a llegar su momento. Y te autoconvences de que es así, y en el fondo, pues digo, ¿para qué quiero tantos libros? Si me he tenido que deshacer de 2/3 partes de esos libros un día, porque dices, esto ya no los voy a volver a leer ni a nada, y al menos dejar espacio en casa para eso. Pero hay cosas que son muy complicadas, son dificilillas y uno pelea contra ello. Pero es así, yo podía tener menos libros y no ser, porque al fin y al cabo sigo siendo un burro, ¿no? Y un ignorante y una persona que sabe que no sabe nada todavía. Pero es un vicio. Voy a decirlo así, es un vicio y si tienes un pequeño vicio, pues acabas sucumbiendo con él con toda la ayuda de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Es muy complicado todo esto, pero es cierto que los cristianos no tenemos ese vacío que tienen
la gente del mundo, ¿no? Que tiene que estar llenando ese vacío, e incluso yo sufro viéndolo, yo qué sé, paseando, tomando un café por ahí, viendo a la gente cómo viste, cómo consume esto. En el fondo, pues le doy gracias a Dios porque digo, yo no estoy con esta hambre de llenar ese vacío, pero al mismo tiempo reconozco que a veces me paso un poquillo en la forma de gastar, que debiera ser más comedido también, eso es cierto. Bueno, nos hemos quedado en un punto, no nos hemos quedado, hemos llegado hasta ahí y ese punto creo que es muy importante, porque hasta ahora hemos estado planteando, digamos que los aspectos no positivos del consumismo, y yo podría agregar, porque lo tengo delante, que el 33% de la población adulta, según un estudio serio, hecho en conexión con algunos países europeos, tiene problemas de adicción a la compra, de compra impulsiva, de falta de control del gasto. Y va clasificando después. En el caso de los jóvenes, sube a un 46% y dice que el 8% presenta niveles casi patológicos. Ahora, yo tengo una pregunta para vosotros que me parece imprescindible a esta altura de la tertulia, y la pregunta es la siguiente, es muy sencilla, porque tengo entre las cosas que os he mandado aparece una frase nada más que curiosamente forma parte de un artículo que no trata nada de eso, no sé por qué, pero me vino muy bien. Es una frase que aparece en un artículo de Protestante Digital que no tiene nada que ver con todo eso. Y dice, el consumismo es uno de los grandes ídolos de nuestro tiempo. En la Iglesia tenemos que preguntarnos si estamos participando de esa idolatría, dice allí. Bueno, yo voy a lo práctico. ¿Qué podemos aportar? Esa será la pregunta siguiente. A niños, a compañeros, a vecinos, en este medio, ¿qué podemos aportar para frenar el consumismo enloquecido que nos rodea por todas partes? ¿Qué podemos aportar? Flor, ¿tú qué nos dirías? Bueno, pues mira, me preguntas a mí, que estoy en educación, y yo creo Claro. que principalmente educación. Aunque me gustan mucho dos temas que han salido aquí, que tienen que ver con nuestras creencias y con Dios, ¿no? Que es el contentamiento y el dominio propio. Pero el contentamiento también se puede trabajar desde la educación, y para mí me parece fundamental. Enseñar desde pequeños, y ya me voy a los niños, enseñar desde pequeños qué cosas son las que son necesarias y de qué cosas se puede prescindir, es una manera de enseñar en el consumo al consumo responsable, y enseñar a los niños que Dios provee lo necesario y que tampoco con más cosas vamos a estar más satisfechos ni más tal, tiene que ver también con el contentamiento. Moncho, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Cómo podemos ayudar? Y tú que tienes un contacto especial con grupos de adolescentes y de mayores, así que tiene los dos extremos. Hombre, yo trabajando con adolescentes y trabajando con hombres en este caso, mi énfasis sería en el no conformismo, es decir, no seguir la corriente marcada por este mundo. Estamos hablando de que de alguna manera lo que estamos fuertemente influenciados es por la publicidad y por los valores de esta sociedad, ¿no? Y para mí ese llamado de Pablo allí en Romanos, donde dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos con la renovación de vuestra mente, es muy importante. Es decir, tenemos una capacidad de pensar, de reflexionar, de racionalizar las cosas, ¿no? Entonces, lo importante es cómo trabajamos en la mente. Y es muy importante hacer esa reflexión de decir qué es lo que verdaderamente necesito, cómo yo voy a utilizar mis recursos económicos de una manera racional, porque tú hablabas ahora, ¿no? Para mí el problema está en consumir más de lo que tienes. Es decir, se está promocionando mucho todo el tema del crédito. Hay gente que pide créditos para irse de vacaciones, hay gente que pide créditos
para una boda. Es decir, estás comprometiendo tu economía con cosas de las cuales puedes prescindir. Lo que pasa es que está montado así el sistema y tú no quieres bajarte del sistema. Entonces, para mí el tema está, piénsalo bien y no tienes por qué seguir la corriente que este mundo te está marcando. No te conformes a este siglo. Carlos. Sí. Yo añadiría también, en la Iglesia implementaría claramente una teología de la adoración. ¿eh? Fíjate que la gente va a la iglesia a consumir, de hecho, ¿no? Que me den un buen sermón, que me den una buena alabanza, que me den, que me den, que me den. Cuando la adoración es dar, es adorar, es dirigirse a Dios y ofrendarse uno mismo y ofrendar, ¿no? Y entonces es dar un giro de 180 grados para los creyentes en la iglesia, de que la vida en su totalidad y el culto y la iglesia, ¿no? Ha de estar dirigida hacia dar, hacia adorar a Dios y no tanto en querer recibir, recibir y recibir. Y creo que habría que hacer este énfasis en cuanto a la teología de la adoración, sinceramente. Lourdes, ¿tú cómo planteas ayudar en tu entorno, en donde sea? Esta frase que dice: el sistema económico necesita ciudadanos adictos al consumo. A mí todo lo que tiene que ver con adicciones me toca muchísimo el alma. Por lo tanto, una de las cosas que me parece que más tenemos que trabajar, de la misma manera que trabajaríamos con un adicto al juego, con un adicto a las drogas, con un adicto al alcohol, tendremos que trabajar para prevenir adictos del consumo. Y eso empieza por los padres, en la educación, y que no consuman tanta televisión y que no consuman tantos vídeos de películas que verdaderamente son una invitación constante a que las niñas, por ejemplo, se peinen de una manera, se vistan de una manera, tengan un bolso así o una ropa así. Entonces, todas estas cosas son las que hacen que los niños sean adictos. Y yo creo que ahí los padres tenemos que empezar a controlar estas cosas, porque si no ellos serán los adictos del mañana y a algo que es muy peligroso. Diego. Reconduciéndolo a la perspectiva espiritual, yo veo que en cuanto a lo que se ha apuntado de espíritu de dominio propio y de contentamiento, esto se refiere aquí a las cosas materiales y en la perspectiva que debemos tener para poder contentarse con poco, estar satisfecho con poco en lo material, tenemos que poder estar satisfechos con mucho en lo espiritual. Entonces mi consejo es a reorientar nuestras necesidades y reorientar nuestras satisfacciones. Y el que goza de mucha riqueza espiritual, el que goza de mucho placer espiritual con el Señor Jesús, cada vez va sintiendo menos necesidad de lo material. Según un hombre va creciendo, una mujer en santificación y en cercanía con el Señor, las necesidades materiales se van haciendo menos urgentes y uno se puede ir contentando con menos. Y le da menos gozo lo material y encuentra menos satisfacción en eso porque ha descubierto una satisfacción que es infinitamente superior e incomparable. Así que el mejor consejo es acerquémonos confiadamente a aquel que puede proveer para nuestros deseos reales y profundos. Camilo, tú que has conocido muy bien a Joaquín Yebra, aquello de con los pies en el suelo y el corazón bien alto, ¿tú qué aportarías en esto de ayudar? Eso ya que estaba hablando de libros, hace muchos años que lo leí, pero aún recuerdo una meditación del protagonista, ¿no? Leí hace muchos años Los Robinsones suizos, ¿no? Acabando en 4 palabras, es una familia que va en un barco navegando y al final se quedan en una isla desierta y con lo que rescatan del barco tienen que sobrevivir, ¿no? Y la primera meditación del padre familia es decir, realmente con qué pocas cosas necesarias necesitamos los seres humanos para vivir, ¿no? Habían rescatado 4 cosillas del barco y era suficiente, ¿no? Yo, la recomendación en lo espiritual que, añadiendo un poquito, si me deja Diego, es
en el sentido de que yo, por ejemplo, procuro comprar lo más económico y lo más adaptado a mi situación, ¿no? Socioeconómica y creo que gracias a Dios lo voy haciendo bien, ¿no? Y cuando hay una posible compra especial porque yo considero que me haría falta, porque, oye, para dar una clase, por ejemplo, en una congregación, que si pongamos, por ejemplo, que necesitaría una pistola láser y una mejor, yo qué sé, proyector para poner allí mis cosas realizadas y mis pensamientos, expresarlos y que me entendieran mejor, pero voy a ver a una tienda y aquello cuesta X. Yo lo que he aprendido, o lo que el Señor me ha enseñado, si queréis que me repetís que lo diga así, es que si yo digo, cuando me pongo frente a algo que cuesta un dinero y que a mí me va a costar, digamos, un pequeño sacrificio o un gran sacrificio, yo siempre procuro plantearme las cosas delante del Señor y decirle, Señor, realmente yo necesito esto. No me puedo arreglar, yo qué sé, en una pizarra con un encerado, yo qué sé, cualquier otro sistema, realmente necesito esto. Y si tengo paz en mi interior, si me siento paz, yo lo entiendo como un adelante. Adelante, hijo mío, yo te estoy bendiciendo con esto para que tú bendigas a otros. Y me ha funcionado así. Y cuando he tenido en mi corazón y en mi interior intranquilidad, yo siempre he querido entender que Dios me está diciendo, no, Camilo, no lo necesitas, no te hace falta, ya te arreglarás de esta manera u otra, yo te daré otros medios, ¿no? Y eso me ha funcionado. Dejar las cosas delante del Señor, hablar con Él como, yo qué sé, como que cuando presente yo que sea la salvación por tus familiares, ¿no? Para mí es tan importante es una cosa como otra. Me pongo delante del Señor y digo, esto lo necesito. En el momento que tengo paz, a mí me ha funcionado. Es como, a la larga, es como si me dijera el Señor, ves, cuando tú tuviste paz y cuando yo te dirigí hacia ahí, ¿verdad que te has sentado bien? Y cuando no lo he hecho así, cuando aún no aprendí esta lección, pues tenía que sufrir el fracaso de me equivoqué, ¿no? Bueno, Camilo, algo pasa con tu línea, ¿eh? Porque esto no pasa con ninguno. En el Son momento, los duendes de la... yo no sé lo que es, pero algo hay por ahí que tú no has Necesitas regulado. comprar un ordenador de última generación que tenga un buen procesador. Hay distintas marcas que te puedo ofrecer en este momento. Hermano, espabila, Eso es pecado mortero hoy por hoy. ponte al día. Bueno, yo tengo una pequeña pregunta ahora hacia el final, porque realmente nos queda muy poco tiempo, ¿eh? Nos queda poquísimo tiempo, nos quedan como 2 minutos, pero Bueno, yo voy a plantear mi duda. En esta ultimísima parte de esta tertulia peculiar, alguien que nos esté escuchando, que haya entrado ahora, no dirá, vaya, ya están aquí otra vez estos santurrones. ¿Creéis que eso sería una opinión posible en este momento, tal como estamos ahora tratando el asunto, o el asunto se lo merece? Yo, en fin, me gustaría que brevísimo, porque nos quedan 2 minutos y medio, que quien quiera de vosotros que quiera salir al paso, pues me gustaría, para que no hable yo solo, que no, mi papel no es ser el que habla. Por mi parte yo os dejo libres. Bueno, pues yo, por ejemplo, digo algo muy breve. Pienso que lo que mejor podemos hacer nosotros es trabajar en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia y no dejar que se hagan unas personas que se mueven por impulsos, ¿sabes? Enseñarles a distinguir y sobre todo a razonar, a tomar decisiones, a que nadie los manipule y a que nadie nos manipule a nosotros, pienso. Totalmente, totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y por cierto, yo estaba hoy repasando una biografía de un sabio famosísimo, un sabio inglés famosísimo, Maxwell, y este hombre, una de las características que siempre dejó claro a lo largo de su vida es que para él Dios era lo primero y lo demás era secundario. Era un científico de altísimo nivel y quedaron ahí cosas suyas que, según los expertos, pues continúan el trabajo de Newton
y son el prólogo, algunas otras han pasado adelante, el prólogo de Einstein, o sea, alguien destacadísimo. Y él era miembro de una iglesia, anciano de la iglesia, y para él eso era lo primero. Lo otro le encantaba, era un apasionado, pero lo que era primero, era primero. Bueno, déjame decirte que el sabio Groucho Marx también decía, hay cosas que son mucho más importantes que el dinero, pero son Claro. tan caras. Y hay que decir una cosa, que tenemos un ejemplo precioso en la Biblia y que nos enseña muchísimo, que es del el rico insensato, ¿verdad? Que al final de todo, después de tanto acumular y tanto hacer graneros para guardar todo lo acumulado, y hay personas que compran de esa manera, acumulan y acumulan, porque compran compulsivamente, y a lo mejor hay que decirles aquello que le dijo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, a lo mejor también hay que meditar en eso, que aquellas personas que puedan tener este problema, que mediten para quién están acumulando tanto o por qué se están endeudando tanto, a quién le van a dejar lo que acumulan y a quién le van a dejar las deudas. Bueno, buena reflexión de cierre porque no hay más tiempo. Gracias a Camilo, a Flor, a Moncho, a Lourdes, a Carlos, a Diego. Para mí cada día de la tertulia me enriquece muchísimo y os agradezco que estéis aquí alrededor de esta mesa. Pero antes de cerrar, te ofrecemos, como es nuestro compromiso, la tercera pizca de adobo musical. Se trata del primer movimiento Allegro del concierto número 5 en la mayor RV 519 de Vivaldi, interpretado por los solistas de San Petersburgo. Escuchemos, suena ya.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.